¿Qué tal amigos? Su amigo Memo Herrera de Factotum Records. Escuchen este podcast de Factotum Sessions. Cantarte esta vez sin timidez. Amigos de Factotum Records, pues ya es el acostumbrado lunes de podcast y estamos en Factotum Sessions con nuestro gran amigo Liber Terán. ¿Qué tal, Liber? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contento de estar aquí para platicar todos los temas que se te vayan ocurriendo, se les vaya ocurriendo, y pues ahora sí que siendo libro abierto, como quiere decir mi nombre quiere decir libro en latín antiguo. De hecho, en el rumano actual, o sea, en Rumanía, pues hablan como un tipo de latín, ¿no? Es similar al italiano, pero es como un idioma un poquito, es como el italiano con declinación. Liber quiere decir libre, pero viene del libro. En la época medieval, bueno, en la época de los cantos gregorianos, el libro que utilizaban los monjes gregorianos para cantar sus cantos gregorianos se llamaba el Liber Usualis. Entonces soy libro abierto. Soy libro abierto. Ahora comprenden por qué mis amigos que pidieron de nuevo tener a Liber Terán de nuevo en un podcast ya sabrán por qué, porque efectivamente, como su nombre lo dice, es un libro abierto. Pero también tenemos a nuestro ya gran amigo Cristian Soto, conocido en las redes como Bonoman69. ¿Qué tal, Cristian? Hola, acá de este lado. Y bueno, como siempre, la producción de Nani Recamier. Gracias, Nani. Pues vamos a empezar con un dato que me llegó hace un par de días, Liber, que en Brooklyn, en Nueva York, abrieron la primera biblioteca de vinilos en Nueva York, en Brooklyn. Y imagínate qué padre, ¿no? Que tú llegues a un lugar en donde puedas sacar un libro por 3 semanas, tú sacas un vinilo, ¿no? Entonces, ¿cómo ves eso? ¿Te gustaría que en México hubiera un proyecto así, cabrón? Sí, claro, pues para los que amamos los vinilos, crecimos con ellos y estamos ahorita en esta nueva época del resurgimiento del mercado del disco, pues claro, del vinil, estaría increíble que aquí existiera algo así. Y yo creo que también implementaría mucho el hecho de que también la gente que luego le duele un poco el codo o bastante comprar discos, ya sea usados o nuevos, se acercara a volver a usar, pues sí, a tener los discos prestados para escucharlos de repente. O sea, oye, ¿y crees que México esté listo para tener una biblioteca de vinilos? Pues yo creo que sí está listo en términos de que hay suficientes viniles. Yo creo que sí, porque además si tú te vas, o sea, los discos existen. Yo creo que los discos no han dejado de existir. Entonces, yo creo que sí habría un gran acervo. Yo creo que lo hay. No sé también qué tantos discos hayan desaparecido con el fenómeno de la digitalización, ¿no? Que de repente se digitalizó mucha música y muchos discos a lo mejor se reciclaron, a lo mejor se rompieron. No sé cuántos discos desaparecieron, pero sería interesante. Yo creo que hay mucha gente que tiene discos guardados en su casa. Y discos, o sea, yo te lo voy a decir. Sí. Mi ex esposa, por ejemplo, heredó una colección de discos de música clásica bestial. O sea, porque su papá, digamos, el papá adoptivo de su papá, digamos que su abuelo o su abuelastro o su bonus abuelo, era un hombre muy culto que compraba discos de viniles de pura música clásica y estudiaba violín. Entonces ahí tengo una colección en la casa, me dejó los discos, porque además en su familia nadie quería los discos, y cuando nos casamos y en fin, nos fuimos a vivir juntos, yo dije, no, vengan para acá los viniles. Y es una colección que tiene discos, pero así históricos de música clásica que ahorita valen una lana, cabrón. O sea, pero una lana. Y ediciones gabachas, ediciones inglesas, ediciones de discos importados perfectamente bien cuidados, y ahí los tengo en la casa. Y no los voy a aflojar, porque además yo soy músico, digo, pero así como soy yo, porque además de repente sí los pongo y ya los estaba empezando a escuchar. Yo no soy muy fan, o sea, digo, estudié música clásica en la Nacional de Música y, en fin, en mis épocas de estudiante, y sí, pero no soy un escucha asiduo de música clásica, no es lo mío, yo soy rockero, a mí me gusta la música popular. Pero de repente cuando quiero escuchar un buen disco de música clásica, estoy solo, quiero relajarme o simplemente quiero escuchar música clásica para cambiarle el chip, pongo esos viniles. Entonces, así como yo, imagínate cuánta gente no existe en esta ciudad que tenga sus propias bibliotecas personales en sus casas, y bueno, que a lo mejor no las oye, ahí tiene. Y eso me da una idea, porque en México, por ejemplo, sería padre que la gente donara, por ejemplo, colecciones, ¿no? Para una biblioteca, en este caso, para una biblioteca de vinilos, porque yo creo que se puede hacer. Fíjate, allá, pues desde luego el gobierno donó el dinero y donó el edificio para hacer este proyecto, pero pues bueno, ahí
le dejamos a don Claudia Sheinbaum que piense que muy pronto podemos tener a lo mejor una biblioteca de vinilos aquí en la Ciudad de México. Oye, mi querido Oliver, pues vámonos fuerte de entrada al tema de hoy, que serían los festivales de música en el mundo. Y bueno, va a haber preguntas, por ejemplo, recordarás el gran festival en el 85 de Live Aid en Wembley, ¿no? Que fue un punto de partida muy, muy importante para todos los festivales. Antes de ese festivales grandes, pues tuvo el de Woodstock en el 69. Pero, por ejemplo, quiero que empecemos de lleno en este tema. Tú tocaste con los de abajo en Glastonbury. Cuéntanos qué chingón se sintió tocar en Glastonbury. Sí, bueno, pues Glastonbury es un festival como pues el Woodstock inglés, por así decirlo. Bueno, en términos masivos, ¿no? Se hace pues en la zona de Glastonbury, en el pueblo de Glastonbury, que está, no es exactamente geográficamente en qué parte de Inglaterra, pero por lo que yo recuerdo está muy cerca de Reading, que está en la parte central, ¿no? de Inglaterra, y se hace pues, en el verano inglés. Y que, por cierto, hay otro festival que es el Reading Festival. Exacto, también. Sí. Entonces, afortunadamente, no fue el único festival europeo donde fuimos, los de abajo. Tuve la suerte de haber ido, yo creo, a los más importantes. Fuimos en el 2002 a Glastonbury. En esa época tocamos en un escenario, olvidé el nombre, pero hay como más de 15 escenarios ahí. En una zona verde, la gente se queda a acampar. Bueno, es un festival mítico. En aquella ocasión tocamos en un escenario donde también tocaba Saint Germain. Saint Germain cerraba el escenario y nosotros no lo abríamos, pero éramos como los grupos que tocábamos como a las 5 y Saint Germain cerraba en la noche. Pero ese mismo día tocaba Manu Chao en el principal, que es el Pyramid State, sí. ¿no? Y cerraba Roger Waters. Entonces, y creo que antes estaba Rod Stewart, entonces había puro gigante. Y Manu Chao era como era como la estrella del rock alternativo, pues no anglosajón. No, pero era el del momento. Exacto, y era 2002, acababa de sacar Próxima Estación Esperanza. Bueno, pero en esos años, justamente en 2002 y en 2003, los de abajo hicimos las giras más largas de toda nuestra historia. En 2002 hicimos una gira de 56 conciertos en 3 meses. ¿Todo en Europa? Y pisamos, no, también fuimos al Mundial de Japón y Corea y tocamos en Yokohama. Eso fue en 2002, pero recorrimos, pues, bueno, fundamentalmente Europa, pero fuimos Turquía, toda Escandinavia, Inglaterra, todo lo que es Europa Central. O sea, eran muy pocos los países que no fuimos en 2002. Y en ese mismo 2002 también fuimos a un festival en Hungría, hablando de los grandes festivales, que se llama Sziget Festival, sí. Que es en Budapest, en la isla de Pest, porque Budapest es, digamos, es una es Buda y una es Pest, y Pest es la isla. Entonces es no sé si es Buda o Pest la isla, ya no me acuerdo bien, pero es en la isla Sziget, y es el festival del este europeo, el festival más grande del este europeo, de la zona de Europa del Este. Es como el Glastonbury del este de Europa, por así llamarlo. Y el Glastonbury de Escandinavia es Roskilde, que es en el poblado de Roskilde, que está al norte de Copenhague. Y Roskilde también se hace desde 1970, igual que Glastonbury. Es un festival igual de viejo que Glastonbury. Pero entonces, esos son los 3 grandes festivales de rock o de música pop en Europa. A lo mejor hay unos más que se me están yendo. También está la del Isle of Wight, que también es Inglaterra, pero los más grandes es Glastonbury, Roskilde y Sziget. Si vas a esos 3, pues ya te recorriste los más importantes. Y yo fui a los 3. En 2000, en la primera gira en forma europea que hicimos con los de abajo, fuimos a Roskilde, un día antes de la gran tragedia que tuvieron cuando murieron 8 personas aplastadas cuando estaba tocando Pearl Jam. Nosotros tocamos en la carpa de World Music, que se suspendió Roskilde. Justamente cuando estaba tocando Pearl Jam, hubo muertos aplastados, cosa que a los escandinavos pues nunca les había pasado, y suspendieron, iban en el segundo día y suspendieron el festival. Ese fue mi primer gran festival europeo, Roskilde, en el 2000. En el 2002 pues, fui a Glastonbury y a Sziget. Y bueno, es un poco el mismo concepto. En Sziget también se quedan a acampar. Oye, ¿y cómo fue? O sea, como la banda, o sea, como los de abajo, ¿cómo fue la experiencia? O sea, ya estar en el escenario y recibir esa... Creo que los públicos son muy distintos. Ajá, creo que donde mejor nos fue, donde mejor... público mexicano, sí, que es súper, por así decirlo, intenso, sí, a un público europeo. Mira, en realidad los públicos en Europa son muy distintos, ¿no? O sea, a mí
creo que el público que mejor nos recibió en esos 3 festivales, primero fue el de Roskilde. O sea, los daneses los escandinavos son un público muy cálido, pero es una reacción un poco normal, porque como ellos viven un invierno muy largo, no son tan efusivos. no invierno muy largo, sino más bien tienen esta cuestión de que la mitad del año tienen luz y la mitad del año no tienen. Entonces y además tienen la noche más larga, que es un día de diciembre, donde el sol nada más sale por par de horas, media hora, y tienen la noche blanca, que es el día más largo también, en verano. Entonces, la cultura escandinava es una cultura que su manera de curarse la depresión o estas, pues sí, la depresión también es una enfermedad social que existe en los países como Dinamarca, Suecia, Finlandia y Noruega, que son los países escandinavos. Y Roskilde es el festival más importante de esos 4 países. Y además, no nada más va gente de Escandinavia. A Roskilde va gente de Alemania, gente de Inglaterra, va gente de todos lados. Sí, porque además están conectados. Sí, de Holanda va gente de todos lados. Entonces, no, nos recibieron increíbles. Yo me tiré a la gente, hice un diving. No, y la gente me cargó. Y la chingada. Eso mismo hice también. ¿No te volaron la cartera, cabrón? No. Eso mismo también lo hice. No había que siempre me quitó la cartera. Que le vola. Bueno, pero aquí en México todo eso se vale. Aquí en México seguro. No, pues allá son muy Y a Peter Hook ahí en el pasagüero, creo que su chamarra de piel. Exacto, no. En el caso de los húngaros también hice el diving también ahí. Y los húngaros, pues bueno, tienen más pues sí están más cercanos al tercer mundo europeo, a diferencia de los daneses y de los ingleses. Entonces, el público húngaro, ahí viene gente de Grecia, gente de Rumanía, gente de Bulgaria, gente también de Austria. Eso es hasta en la manoseada, te han de haber leído la mano, cabrón, los húngaros. Sí, mucha banda gitana y todo. Entonces, también hay un calor más de acá en Sziget. Y los ingleses, la verdad, a mí me encanta Inglaterra, la cultura musical que yo tengo, en general el rock. Pues lo que más me gusta es lo que se hace en el Reino Unido. También me gusta mucho lo que se hace en Estados Unidos, la verdad, sobre todo. Pero lo que hay en UK me gusta mucho, siempre me ha gustado. Oye, Liber, pero ahorita, perdón que dices eso, pero qué chido es porque, por ejemplo, el inglés con su ideología, ¿no? Su idiosincrasia. El danés, lo mismo, ¿no? Los suecos con lo suyo, ¿no? Los húngaros y gitanos. Pues digo, porque al final del día, Europa es también como un famoso melting pot, ¿no? Donde hay, pues, todas las culturas habidas y por haber. Y los festivales es eso, ¿no? Porque cada lugar, por ejemplo, ahora que hay otro festival fuerte en Europa, que sería el Primavera Sound en Barcelona, pues es otro tipo de idiosincrasia y de comportamiento del público. Ahora, yo te voy a decir una cosa, hablando de festivales por Europa. Estos festivales como Roskilde, Sziget y Glastonbury son festivales masivos que duran varios días y que tienen músicos de todo el mundo, de todos los géneros, y que tienen ese formato masivo de Woodstock. Pero hay otro mercado de festivales que se inscriben más en el World Music, donde nosotros también tocamos mucho. Y, por ejemplo, el World Music Arts and Dance, que quiere decir WOMAD, fue el festival que inauguró Peter Gabriel en los 80s. Y es un festival que todavía existe y que tiene franquicias en Inglaterra, en Singapur, en Australia, en Italia, en Sicilia, en España, en varios lugares, en Extremadura y en la Gran Canaria, en las Islas Canarias. En Chile, en Santiago, es el único WOMAD que hay acá en Sudamérica, no hay otro. En Estados Unidos también tenía varios, ahora ya no los tiene, pero también hacían varios. Son festivales de World Music inspirados más en los folk festivales de Estados Unidos que se hacían en los 50s, donde tocó Dylan y donde se tocaba el folclore norteamericano, el folk norteamericano, pero con una óptica más World Music. Y está grueso, sus festivales, va una cantidad de gente, es un público más diverso, más multicultural, quizá un poquito más familiar, no tan rockero. Yo me recorrí todos, ¿eh? Yo toqué ahí en Australia, en el WOMAD de Australia, en el WOMAD de Nueva Zelanda, en el WOMAD de Singapur, en el de Sicilia, en el de Extremadura en España. Oye, en la Gran Canaria. ¿cuántos conciertos en 4 o 5 meses te echaste? Sí, por eso, en 2002 fueron 56 y en 2003 fueron también en 3 meses, sí. Y en la gira de verano, porque luego regresamos a hacer una gira inglesa de 2 meses en octubre y en noviembre. Oye, por ejemplo, para lo del Mundial de Corea-Japón, ese ¿cómo fue. lo recibieron? No, bien, ahí fuimos. ¿Cuál fue la retroalimentación? Fue muy distinto. No, ahí era un festival de World Music en Yokohama, pero como era en medio del Mundial, era un festival pues, para la banda que estaba en Yokohama viendo el fútbol, como para que se saliera un poco de... Pero oye, espérame, no menciones que ahí tampoco llegamos al 5º partido, cabrón, nos fue muy mal, cabrón. Y en esta que viene tampoco vamos a llegar. Pero fue, fue un festival donde tocamos nosotros y tocó un grupo de
puros grupos japoneses, uno como de batucada japonesa, que tocaban música brasileña, y otro grupo que se llamaba Chica Boom, que tocaban salsa. Y no, pero lo más impresionante fue que hicimos un show de completo, o sea, en un lugar cerrado, pero el show empezaba con la batucada, con el grupo de batucada, con bailarinas y todo. Creo que había también brasileñas con japonesas ahí tocando, pero el show nunca paraba. Entonces hacíamos el paso de la muerte en el escenario y entonces sí, todo estaba tan estudiado en Japón, ahí en Yokohama, que practicamos cómo subíamos sin que parara el show de la batucada y cuando nosotros tocamos y nos bajamos, subió la banda de salsa a tocar sin que nosotros paráramos, y al final nos echábamos un palomazo entre todos. O sea, no, de manera que yo sí comprobé que en Japón... Perdón. ¿Tienen registro, video, algo? Sí, claro que la gente del festival lo filmó, pero en ese entonces no existía, estamos hablando de que no existía ni Facebook, ni YouTube. Oye, pero, ni nada de eso. Por ejemplo, ¿te acuerdas la vez pasada en el podcast pasado que hablaste de que pues, Jools Holland fue un show muy importante para ustedes? Traté de buscarlo en YouTube y no lo encontré. No está porque los de Later, que así se llama el programa, no lo han subido y nadie de la banda lo ha querido subir. Yo lo tengo en DVD, pero yo tampoco lo he querido subir y yo no sé si lo subo yo, si de repente la BBC me lo baje o no sé. Pero pues deberías de subirlo, que imagínate, cabrón, o sea, es algo, la única banda mexicana en Later con Jools Holland. También hay datos. La otra vez escuché una entrevista con Pacho y creo que Maldita también fue con Jools Holland. Creo que fuimos Maldita y nosotros. Okay. Pero fue en otra época y fue como no... A los Oye, hace rato que dijiste que fueron que 56 conciertos en el 2002. Sí, en esa gira. En esa gira, pues, sí, cabrón, ¿cómo no iba a terminar los de abajo peleados, cabrón? Si ya se sabían... ¿Cómo regresaron, cabrón? No, muy bien, no, pero en 2002 repetimos eso, o sea, hicimos una gira de 3 meses, 56 conciertos en verano, y luego hicimos otra de 20 en octubre. Sí, luego en 2003 hicimos otra empezando el año por Australia y Nueva Zelanda, y luego hicimos otra de 50 y tantas de 3 meses en verano, y luego hicimos, o sea, y así no la llevamos, pero eso siguió pasando hasta el 2006. Oye, Liber, ¿y cómo ves, por ejemplo, ahora el rollo más comercial, ya no tan romántico, de esos festivales que mencionas? Por ejemplo, ahora en el Coachella, por ejemplo, que son 2 fines de semana y que es más económico y vender. Por ejemplo, en algún año llevaron a Caifanes para llevar a toda la banda mexicana para que comprara boletos y se vendiera sold out de ese festival. ¿Cómo lo ves esta parte ahora que ya todo es más, pues ya la mercadotecnia, claro, más comercial? No, yo creo que además el efecto post-pandemia es interesante ver qué va a pasar ahora con los festivales, porque la pandemia pues frenó todo. Entonces ahora, y la industria quebró de alguna otra manera. Si lo vemos como en términos globales, todo el mundo dejó de ganar dinero, no solamente los músicos mainstream y los músicos de culto, o sea, toda la industria perdió dinero y entró en bancarrota. Entonces, ahorita estamos saliendo de la bancarrota, todos. Entonces, en realidad, la única manera de salir de la crisis es seguir haciendo festivales. Y ahorita yo creo que hay una tendencia de tratar de vender, hacer los mayores festivales posibles y hacerlos más accesibles para la gente, que es lo que tú dices. Pero al mismo tiempo, al mismo tiempo se tienen que capitalizar, sí, entonces te venden. Porque al mismo tiempo aquí en México sí han México siempre ha sido precio. Pero México siempre ha sido la plaza más cara del mundo. Sí. O sea, es lo que dicen los extranjeros. Hay otro festival muy importante en Europa que se llama Paleo Fest, que es en Suiza. Sí. Los suizos también tienen una gran cantidad de festivales porque además tienen pues digamos es el centro de Europa y geográficamente están en medio de Aparte es Europa. El festival en el que compras tu boleto y te dan un Rolex, ¿no? Creo que sí, no, bueno. Pero no, lo interesante de Suiza, es que aparte es un país donde se hablan 4 lenguas. Se habla el italiano, el alemán, que es el suizo alemán, el francés, bueno, se hablan en realidad 3. Se hablan 3 lenguas, dije 4, pero porque ya estoy incluyendo el español, y todos hablan inglés. Pero en realidad es un país multicultural bien interesante que está en medio y que en la Segunda Guerra Mundial fue neutro. Claro. Y son los neutrales de toda la vida. Y son donde están los banqueros. La gran lana del mundo está ahí. Entonces, los grandes banqueros están ahí. Entonces, en realidad hay un gran capital ahí. Y todos los mejores festivales también son los suizos. Ahí es donde nuestro productor Nani mandó todos sus ahorros en los bancos suizos. Ahí tengo mi cuenta. Bueno, mira.
Hubo un gran festival ahí la última gira que hice en 2006 con los de abajo. Le abrimos a Manu Chao en el Bern Festival, que es un festival en las montañas muy cerca de Berna. Increíble el show, Manu. Le abrimos varias veces. También en República Checa le abrimos en otro festival de rock. Hay muchos festivales. E inclusive también yo creo que en Rusia hay grandes festivales. Ahorita yo creo que con esta cuestión de la guerra, que bueno, está en un Moscú poco detenido todo, ¿no? está un poco detenido, pero en realidad yo creo que hay una gran cantidad de festivales, tanto viejos como nuevos, que cada vez la oferta es mayor. Y, por ejemplo, en todos esos festivales, ¿en alguno tuvieron alguna participación de alguien más, un palomazo? Sí, bueno, te digo... Por ejemplo, como Manu Chao o alguien No, más, bueno, nos subimos en un palomazo, hubo un palomazo como tal, así de subirnos a tocar con alguien, sobre todo en los WOMAD, porque ahí éramos nosotros los headliners. Digamos que cuando íbamos a festivales de rock, tipo Roskilde, estos de Suiza que te dije, el Bern Festival, o el Guttern se llama el de festival, ese de Berna se llama Guttern Festival, pues no éramos cabeza de cartel, estaba Manu Chao, o estaba Roger Waters, ¿no? O en Roskilde, nosotros estábamos chiquititos en el cartel. Pero en WOMAD sí hicimos varios palomazos, y en Australia palomeamos con Ernest Ranglin, que fue el guitarrista jamaiquino, que fue el que creó el término de ska en Jamaica. O sea, el término de skank, que se utiliza tanto el reggae como en el reggae como en el ska. Él fue prácticamente él fue uno de los pioneros del ska. Con él palomeamos, y con gente de Temple of Sound, que bueno, eran unos británicos que nos produjeron el último disco que yo grabé en estudio con los de abajo, se llama LDA contra los lunáticos, y con más gente. Ahí, inclusive también en Nueva Zelanda, yo me eché un palomazo con los hijos de un cantante pakistaní así súper importante que se llamaba, porque se murió, es una leyenda, Nusrat Fateh Ali Khan. Sus hijos, digamos que son toda esta tradición de canto medio religioso, de canto pakistaní. Entonces yo me eché un palomazo cantando ragas pakistaníes con ellos. En esos festivales sí nos echábamos palomazos. En los otros era un poco más difícil. Sí, era un poco más difícil por los horarios, ¿no? Sí, pero por ejemplo en el Jazz Festival de Estambul fuimos a tocar también varias veces a Turquía. Ahí una vez como le abrimos a Osomatli, varias veces a Osomatli, y eran como nuestros papás, ¿no? Siempre que llegaba Osomatli a tocar después de nosotros. ¿Tuvieron colaboración con ellos? No grabamos nunca, pero en realidad les abrimos varios toquines en Reino Unido, y en Turquía les abrimos, y también con Chumbawamba en Grecia. ¿Te acuerdas de Chumbawamba, claro, no? Tocamos en un festival del Partido Comunista Griego ahí en Atenas. Fuimos a tocar, y fueron a tocar pero en versión folk, porque además Chumbawamba era una banda como de ocupas, o sea, como de anarquistas ingleses. No de ocupas, bueno, sí, más bien era como un colectivo anarquista con una ideología muy anarquista, tal cual. Y el disco que hicieron popular en el 2008, donde sale esta rola que no me acuerdo cómo se llama, su hit, Tumble. Sí, que aquí le pensaban que Chumbawamba era la canción. Y en realidad la canción tiene un nombre bien extraño. Sí, claro, bueno, es un discazo ese, y me encanta el disco, se lo recomiendo mucho, pero ellos en realidad después de ese disco dijeron, no, nosotros somos una banda de música de protesta y vamos a hacer un proyecto folk y vamos a tocar ahora con puros instrumentos acústicos. Y llegaron a Atenas tocando así con mandolinas o con guitarras acústicas, sin secuencias y sin rock. Oye, un amigo de mi querido Javi de Barcelona que te manda a saludar, me mandó un mensajito hace un par de horas y me dijo, dile a Liber que ya contó la historia de cuando se cruzó con Lou Reed en aquel festival, pero la pregunta sería que yo te la hiciera. Si pudieras recrear ese momento nuevo y platicar con Lou Reed un minuto, ¿qué le hubieras dicho a Lou Reed? No, yo creo que... Bueno, me hubiera encantado preguntarle, quizá cuál era su disco favorito, ¿no? Lo que tú le pudieras preguntar, o cuál era su canción favorita de su repertorio, o si le caía bien Andy Warhol o no, cosas así. Ya estaba grande, ¿no? Lou Reed. Sí, no, claro, eso fue en el 2006 en Suecia. Ya sus 60 años. Sí, en otro festival, yo creo que de los más grandes de Suecia, no era el Roskilde, pero era otro festival. Y tocaban los Strokes, cerraban los Strokes la noche, y Lou Reed, en el mismo escenario donde tocaban los Strokes, que era el escenario principal, él era el segundo. Entonces él como leyenda lo ponían como en segundo plato, pero no lo ponían a cerrar.
Él se murió en 2013 o en 2012, Sí, por ahí. Yo creo que esto fue como 6 años antes de que se muriera, pero ya se veía grande. Ya sé. Y venía con músicos jóvenes, ¿eh? Sí. Oye, mi querido Oliver, ¿y cómo ves, por ejemplo, ya hablamos de los festivales en Europa, en Estados Unidos, y hablar del Vive Latino y del Corona? ¿Cómo los ves? ¿Los ves bien? Como digo, antes de la pandemia y después de la pandemia, ¿cómo ves ese rollo? Por ejemplo, ahora se viene el Corona, van a ser creo que 3 días, ¿no? Son 3 días, ya viernes, sábado y domingo. El boleto pues está muy caro, como dices tú, siempre ha sido muy caro el mercado mexicano. ¿Y cómo ves los festivales comparando el nivel de los festivales en el mundo? Las bandas, el precio, ¿cómo los ves aquí en México? Yo creo que han evolucionado, yo veo positivo. En el caso del Vive Latino, yo creo que yo lo conozco muy bien. Con los de abajo creo que toqué como 7 veces, o sea, contando desde el primer Vive Latino tocamos ahí hasta el 2006. Toqué como 5 con ellos. En el 2018 te reuniste a tocar, ¿no? En el reencuentro con los de abajo abrimos el escenario principal y nos fue increíble. En ese reencuentro a medias quise, porque nada más fue la mitad de la banda original la que quiso participar, la otra mitad no. Oye, ¿por qué nada más la mitad quiso? Pues porque mira, en realidad cuando yo me salí de la banda en 2007, pues en realidad nos salimos Carlos Cuevas, el bajista Carlos Cortés y yo, y los demás, sobre todo Vladimir Garnica y Yoko Arellano, que fueron los fundadores junto con Carlos y conmigo, se quedaron con el resto de la banda, pero el truene fue en términos no buenos, o sea, hubo mucho conflicto, y como todos los truenes, cuando hay divisiones y cuando una banda quiere seguir y la otra no, y luego finalmente una sigue y la otra, o sea, cuando una banda se parte a la mitad, nosotros nunca, Carlos y yo nunca quisimos seguir usando el nombre de los de abajo. Yo me dediqué a mi proyecto solista, Carlos al jazz, Coca se dedicó a seguir dando clases, que es el bajista, y entonces como que sí fue un conflicto, pues sí, muy conflictivo, como un poco parecido al de Caifanes, guardando las proporciones, las grandes proporciones, ¿no? Pero ¿No hubo golpes? ¿No se necesitaron guantes de box? No, para nada. Y pero también, sobre todo, grandes proporciones, porque nosotros no éramos tan populares como los Caifanes en México. Entonces también no había tanto dinero de por medio como el que tuvieron los Caifanes. Entonces al final fue un conflicto más de ética, de amor como más pasional, como todos los truenes de los grupos, ¿no? Yo creo que hasta los Beatles, Oasis, unas corrientes siempre que hay un truene de banda, siempre hay sombrerazos pasionales. Y bueno, nosotros éramos amigos desde la infancia y luego de la adolescencia, entonces teníamos una vida como muy fraterna, muy como de familia. Entonces ya lo había dicho en el podcast pasado, pues acabamos un poco como en la novela de Mariano Acela, tirando unos balazos entre todos, ¿no? Lo cual fue una desgracia. Oye, y en este último regreso. Pero ahí voy. Entonces pasaron 10 años. ¿Cómo la sobrepasaron? Exacto, pero pasaron 10 años, y entonces yo, después de que Camilo Lara me invitó a participar como sustituto de Jay de la Cueva y de Chetes a un proyecto que él hizo, que se llama Morrissey, que hizo como homenaje a los Smiths, básicamente, y le puso Morrissey porque es un homenaje a Morrissey y a los Smiths. Pero ¿cómo se llama? El Johnny Marr, que es otro que tronó muy mal con Morrissey, que no se puede ni hablar, no le dio chance de grabar las rolas de él, entonces nada más grabaron las rolas de Morrissey, que sí les dio chance. El caso es que armaron un proyecto de cantar las canciones de los Smiths y de Morrissey en español con un concepto mariachi pop. Mariachi pop, así yo lo puedo definir. Porque está ahí hasta Adanowski, ¿no? Adanowski también colaboró sustituyendo a Chetes, y a Jay de la Cueva. Oye, Oliver, ¿y qué habrá pensado Morrissey? ¿Le habrá gustado a Morrissey ese proyecto? No, sí le gustó. Estaba Ceci Bastilla también de Tijuana, ¿no? Estaba también Alex González, que es el trompetista de Sonido Gallo Negro, y bueno. Sí le gustó. A Morrissey sí le gustó escuchar sus canciones en español y con un concepto como con arreglos de trompetas de mariachi. Y de repente también colaboró también Alejandro González, el violinista que colaboró con Café Tacuba en Ojalá que Llueva Café, en una avalancha de éxitos. Sí. Y era el que tocaba el guapango en vivo. Siempre. Él también iba tocando la vihuela y el violín. Estaba bien padre el proyecto. Ellos continúan. Yo fui de sustituto colaborador. Pero bueno, cito este momento porque fue en 2016 y entonces me fui a hacer una pequeña girita por Inglaterra y pasé por varios antros por los que pasé con los de abajo. Y ahí me llegó la nostalgia. Y luego el mismo Camilo Lara me regaló un DVD que salió años atrás,
de cuando Blur se reencontró y sacaron un DVD que se llama No Distance Left to Run. Sí, en el 2009, ¿no? Sí, Pero... después de que hicieron el concierto de reencuentro en Hyde Park y que tocaron en Glastonbury, precisamente. Sí, sí, sí. Bueno, entonces yo vi ese documental y me volví fan de Blur, que no era fan de Blur. Y dije, no, yo quiero tener un reencuentro como ese, güey. Claro, nunca lo tuvimos así porque también para tocar en Hyde Park y en Glastonbury siendo el headliner, pues está cabrón, ¿no? Oye, pero mínimo en la Alameda hubieran tocado, cabrón. Bueno, tocamos en el Vive Latino y tocamos en Coordenada, que es la versión, es el festival de Guadalajara más importante, y en Pal Norte también tocamos, o sea, sí lo hicimos, y concluyó en el WOMAD de Santiago de Chile. O sea, a nuestra manera lo hicimos. Pero a lo que voy es que me dieron ganas de reencontrarme con mis amigos después de hacer esa gira con Mercury. Oye, carnal, y después de esa gira que te reencuentras, ¿no hablaron y dijeron, vamos a volver a juntarnos como los de abajo, tú con ellos? Es que ese era el plan, pero aquí voy. ¿Pero para hacer aquí disco voy. o solo para No, para hacer disco, y de ahí también salieron algunos tracks de punto de partida. Pero ahí va un poco la historia, que yo fui el más entusiasta para reencontrar, para reconciliar al grupo. Yo fui el más entusiasta. Porque de alguna otra manera yo fui el que dije, ok, yo sí quiero, ¿no? Yo ya, yo estaba un poco en medio, ¿no? Pero hubo un sector del grupo que estaba todavía un poco... Sí, que no quería, que necesitábamos como, pues más relación, más... como una terapia, no sé si de hongos o de peyote, como para no frustrar, pero para limar las asperezas. Como una onda chamánica para desprendernos de esos lastres que quedan cuando uno tiene un divorcio muy traumático. Unas cachetadas. No, pues sí, o sea, algo mágico, cabrón, algo, o sea, es que ese tipo de cosas a veces nunca pasan, porque no se puede. Entonces la mitad no quiso y la otra mitad sí quiso, y entonces pues yo estuve en la mitad en la que sí quiso. Y al final no quedé mal ni con los que no quisieron ni los que quisimos, pero al final el proyecto no llegó a tanto. Duró 2 años, estuve 2 años girando con la banda, con la media banda que logramos rehacer. Y al final se quedó pues una banda que es el baterista con el saxofonista original y con el segundo percusionista. Ya se quedó él con ese proyecto y bueno, sigue él con el grupo. Y yo me di cuenta que yo quería regresar a mi aspecto solista, era lo más lógico, porque la verdad, y lo voy a decir en este podcast, yo lo que quería era tocar con la banda original, con todos. Pero como no lo logré, pues al final ya no me mantuve. Si todos se hubieran subido y se hubiera puesto muy padre, a lo mejor ahorita seguiría con la banda. O ya hubieran hecho otros. Exactamente, pero la otra mitad no quiso y la verdad... me di cuenta que la otra mitad era igual de importante que la mitad que lo hizo. ¿No? Por ejemplo, la otra mitad que no quiso, ¿alguno te dio alguna razón? Sí, o simplemente, pues, ¿sabes qué? No, estoy harto. Lo intentaron, no, como que no estaban en ese beat, no estaban como en esa sintonía. Y como que sí, tocamos todos juntos en Iztacalco, en una rola nos subimos todos. Pero no hubo como la química suficiente como para que todos tuvieran esa electricidad de decir, vamos a hacerlo y vamos a entrarle bien. Entonces, y como éramos una big band, siempre entre más es más difícil. Yo espero que se pueda. Mira, si Mano Negra no lo ha hecho, pues todavía me queda el gusanito, ¿no? Oye, mi querido Oliver, acá me preguntan unos cuates que, por ejemplo, tú que conociste trabajando con Peter Gabriel y con David Byrne, que hables de las dos personalidades de esos dos genios. ¿Cómo eran en lo íntimo, en lo corto? ¿Cómo eran los dos, cabrón? Bueno, los dos tienen algo en común. Son gente muy introvertida, tienen personalidades muy excéntricas. O sea, David, inclusive en su disco Cómo funciona la música, How Music Works, llegó a confesar que de joven le diagnosticaron un grado muy leve de Asperger, de autismo muy leve. Y sí, es como muy retraído, le cuesta trabajo digamos que hablar, ¿no? O sea, es como es un genio. Su mente va a una velocidad rapidísima, en fin. ¿Pero es agradable el cabrón? No, sí es agradable. Es un tipo muy neto, se ríe, es muy espontáneo, tiene una sensibilidad brutal, pero no es fácil conectar en una conversación. O sea, sí es como... Oye, y aparte estabas bien chavo, ¿qué tenías? ¿Unos 23, 25 años cuando lo conociste? Sí, ¿no? Y me lo llevé, bueno, ahora sí que me lo llevé. David Byrne, la primera vez que vino a México para conocer a los de abajo fue en 2006. En 1996. Sí, 96. Y fue al ensayo de los de abajo que ensayamos ahí en el Ajusco.
y fue a conocernos porque nos acaba de firmar y nada más quería ver un ensayo y todo. Y ese día andaba armando, bueno, más bien en ese entonces andaba armando una exposición que se llamaba Fe, que eran puras fotografías, porque él es también fotógrafo, eran puras fotografías de actos de fe o de espacios que tenían ese misticismo de la fe. Pero podía ser un tianguis, podía ser un restaurante, podía ser un templo. Y ese día era el 11 de diciembre para amanecer el 12. La Virgen de Guadalupe. Sí. Y entonces llegó al ensayo y dijo, le preguntamos, David, ¿a dónde quieres ir? No, quiero ir a la villa, dijo, porque quiero ir a sacar fotos. Y nadie quiso más que yo y me lo llevé a la villa y nos fuimos los dos a la villa. Yo ahí me lo llevé con la amiga representante, que era la representante de los de abajo, que era una chavita amiga mía, que sabía hablar muy bien inglés y luego ya se dedicó al show business. Y nos fuimos David, Jay Levelev, el socio de la disquera, ella y yo, y nos fuimos y se fue a sacar puras fotos de puros peregrinos a la villa y nos metimos entre la muchedumbre. Terminamos echándonos unos tamales en la esquina de la villa a las 10 de la noche. Qué y luego lo fui a dejar al hotel. Pero de ese calibre era David Byrne, o sea, es un tipazo. Muy auténtico el cabrón. Sí, súper auténtico. Peter Gabriel es un tipo mucho más reservado y no tuve la oportunidad de convivir tanto con Peter. O sea, sí, con Peter, ¿no? O sea, con David sí le puedo llamar David porque con él estuve fácil. No, con David estuve fácil 10 veces. Aquí en México estuve como 5, varias ocasiones, o sea, un contacto muy intenso. Él se metió en la producción del primer disco, sí, del primer disco mezcló 5 temas, y luego le abrimos 2 conciertos, le abrimos un concierto en el Metropolitan en el 98, aquí en México, cuando estaba promocionando Feelings, un disco que se lo súper recomiendo, increíble. Luego le abrimos en la gira del 2001 en Viena, en Austria, y luego en Múnich, en Alemania. Entonces, realmente éramos muy pegados a David Byrne, ¿no? Muy pegados. Chingo. Y con Peter Gabriel, no. Con Peter Gabriel llegamos a él ya después de que el grupo tenía una gran fama. Y yo sí lo conocí porque fui a Real World a mezclar. Yo no lo mezclé, pero fui con los productores como representante de la banda a ver cómo estaba la mezcla del disco de Los Lunáticos, de LDA contra Los Lunáticos, que fue mezclado en Real World por 2 productores, músicos ingleses muy pegados a la disquera de Real World. Nick Page y Neil Sparks, que son 2 músicos británicos muy alternativos que han hecho cosas con Natasha Atlas, una cantante de origen sirio, belga, que también radica en Reino Unido y que está muy ligado a la disquera de Real World y a este mundo del WOMAD. Entonces fui y ahí lo conocí y me lo presentaron. Y el tipo, y el Peter Gabriel nada más, muy sencillo también, igual que David, pero parecía monje, de estos monjes gregorianos, todo ya estaba totalmente canoso, calvo, y medio pelón, y vegetariano y todo, y tenía ahí su estudio al ladito. Hay un gran estudio en Real World que es como el molino, donde es el estudio principal, y Peter tiene un estudio así personal en la lomita. Oye, ¿no le preguntaste, cabrón, cómo te peleaste con Phil Collins? ¿No te contó eso? No, lo único que me dijo fue pleased to meet you. Ya me dio la mano. Ok. Ya, porque aparte hay otra casita donde todos los que van a grabar o a trabajar en Real World se pueden quedar a dormir y ahí te dan de comer y todo el rollo, entonces ahí te puedes quedar y es como un día en el campo inglés bien bonito, pero él es como un monje que solamente sale en ocasiones raras a decirte pleased to meet you. Oye, mi querido Oliver, pues vamos con el último tema de este podcast, que sería la música en el cine. Yo voy a escoger una película que me viene a la mente, por ejemplo, Cuadrofenia, con una de mis bandas favoritas de Who, y una gran película que marcó mucho mi vida. ¿Qué película, ya sea musical o de banda sonora, marcó tu vida del cine? ¿Qué película de banda sonora? O de algún musical, puede haber sido Help, a lo mejor de los Beatles. No, bueno, yo creo que sí. O Tommy de Who. Mira, yo creo que la primera película que así que como que me sacudió, o sea, en mi etapa de chavo, y lo voy a decir así sin ninguna pena, fue Grease. De Grease de Vaselina. Grease. Sí, me encanta Grease. Que por cierto hace poco murió Olivia Newton-John. Grease. Es una gran película, es un gran musical. Y digo, aunque raya mucho en el cine comercial y en cine muy popero, pues es un gran musical. Cuando la vi, chavo, me encantó. No, y aparte tenía un John Travolta que era el inicio de un gran ícono de lo que fue. Y además la música está bestial. O sea, bueno, ya había hecho Saturday Night Live, o sea, ya había hecho Fiebre de Sábado por la Noche. Esa es otra. Que es otra joya. Pero eso no sé si entraría en musical. Porque Gracie es como
Bueno, no tendría que ser musical, un soundtrack. Pero esa, Grease me gusta mucho. Fue una de las viejas que me gustó. ¿Y la de los tuya, 70? mi querido Cristian? Es una más para acá, es $1 Million Hotel, que hace la música de YouTube y los productores de YouTube. La película creo que sale Mila y Mel Gibson. Okay. No sé si la película. Pero bueno, también creo que, hablando de los festivales, creo que no son películas con medida musical, bueno, no son musicales hechos películas. Documentales de rock. Pero por ejemplo, el de Monterrey Pop me encanta. El de Monterrey Pop me encanta y el de Woodstock me encanta. Y claro, ya que tú mencionaste, como películas con guión, yo creo que la de Help está bestial. Sí. Está bestial. Bueno, por ejemplo, a mí también ahorita que mencionas algo bestial, Naranja Mecánica, por ejemplo. Sí, claro, pero el soundtrack es como un... Walter Carlos. El score, claro, ¿no? Que luego se llamó Wendy Carlos porque se operó. Sí, claro, claro. ¿No? Oye, y por ejemplo, y de películas mexicanas, de cómicos mexicanos, ¿quién es tu ídolo de los cómicos mexicanos? Bueno, tenemos que empezar. Yo creo que mis 3 grandes ídolos, y ahí sí, pues soy de la vieja guardia, o sea, de la vieja escuela, pues son Cantinflas, Piporro y Tintán. Son esos 3. O sea, yo creo que no ha habido otros más. O sea, digo, Héctor Suárez fue un gran cómico de la época moderna, y hay más. Pero claro, Héctor Suárez se acaba de morir, tiene su valor, ¿no? De otra época. De hecho, la película de Mil Usos es una gran peli, que la verdad que la gente no le ha dado el mérito a esa actuación de esa peli. Y bueno, claro, Chespirito de alguna otra manera también es un gran cómico. O sea, es como otro parteaguas. Chespirito a lo mejor no a la par de Héctor Suárez. Es más, es que Héctor Suárez y Chespirito... A mí me gustaba más Kiko y Don Ramón, cabrón. Bueno, claro, pero es Chespirito. Finalmente es Gómez Bolaños. Y finalmente son estos cómicos que no son los cómicos del cine de oro mexicano o de esa herencia del cine de oro mexicano, sino son los cómicos de la televisión, son los cómicos que se hicieron masivos con Televisa, de alguna otra manera, por así decirlo, con la tele mexicana de los 70s, ¿no? Y con películas como Mecánica Nacional, que ahí sale también Héctor Suárez. Pero yo me quedo con los viejos. Tintán es un genio. Yo creo que hablábamos hace rato que Tintán, quizá de los 3, de Piporro, bueno, lo que pasa es que son distintos, ¿eh? Mira, quizá de los 3, de Cantinflas, Piporro y Tintán era el que... Era el más versátil, ¿no? Pues era un poco el más virtuoso en términos, o sea, era un gran bailarín, era un gran cantante, era un gran actor, improvisaba, en fin, Octavio Paz lo odiaba porque decía que era muy vulgar en su época y decía que era como más corriente. Piporro versus Tintán. Piporro era un gran guionista, era un gran locutor, era un hombre de radio, él salió del XOW, hacía sus propios guiones, era un hombre más culto que Tintán, por así decirlo. Tiene una película que se llama Espaldas Mojadas, no se llama Espaldas Mojadas, se llama, no creo que se llame Espaldas Mojadas, que es como todo un rollo sobre los migrantes, que él hizo el guión, y es una película de culto, no tiene las grandes productoras, pero era un tipo muy, mucho más letrado que Tintán, y también bailaba y también era un gran cantante, igual que Tintán. Sí. Pero él incursiona más en el rock and roll ranchero, y Tintán era más versátil. Te cantaba boleros, te cantaba rock and roll, te cantaba cha-cha-cha, te cantaba de todo Tintán. O sea, era un tipo más versátil que Piporro a nivel musical. Que tiene el récord de Guinness de besar a más mujeres en la historia del cine. Y bueno, y Cantinflas, por otro lado, pues bueno, yo creo que Cantinflas fue el primer gran cómico, antes que ellos dos. Y bueno, el hecho de que cantinflear esté en el... Ya sea un verbo, y lo que logran ahí es el detalle, es algo increíble. O sea, como esa imagen como fina del doble sentido sin llegar al albur, porque eso es lo que le criticaba mucho Octavio Paz a Tintán. O sea, Tintán era alburero, era este albur más callejero, más arrabalero, y más de un poco de caló, porque acuérdate que venía el rollo más pachuco de Tintán, sí, ¿no? Claro, se agarra del Spanglish, no tan Spanglish, pero la onda del pochismo. Entonces también se agarra del pachuco para incursionar en el pochismo como lengua, ¿no? Pero bueno, yo creo que también Cantinflas es como antes, y yo creo que aunque a lo mejor no te guste el Cantinflas de la última etapa, o sea, finalmente el Cantinflas, ahí está el detalle, es oye, maravilloso. Por ejemplo, regresando tantito a los documentales, ¿te gustó el de Rompan Todo? Sí me gustó, creo que es un gran trabajo. ¿Crees que le hizo falta? Sí me gustó, y creo que... bandas? Porque, bueno, a mi parecer, siento que omitieron a muchísimas bandas.
No, yo creo que... Aparte no metieron a los de abajo en ese documental. salimos por eso nada más digo en que una- omitieron No, mira. muchísimas bandas. Digamos que yo creo que como primer documental masivo de una plataforma tan importante como Netflix o tan masiva, yo creo que estuvo muy bien. Sí, no está mal hecho, no está mal hecho. viniendo- A lo que me refiero es que claro. hacen falta muchas Y es un bandas. documental, lo que hay que entender de Rompan Todo es que es un documental de manufactura argentina, porque el productor es argentino y el director es argentino. O sea, Santolaya y el director, que no me acuerdo cómo se llama, son argentinos. Entonces, no deja de ser... Santolaya y Aníbal Carpel. No, tiene otro nombre el director. Aníbal Carpel era el director asociado. Sí. Pero es la visión mucho de Santolaya, desde la historia de él y de esta parte de Argentina. No lo hacen mal, además lo cuentan bien, hablándolo desde su perspectiva de sudamericanos y de argentinos, y yo creo que está bien hecha. Pero yo creo que hacer una sola serie de 6 capítulos es muy poco como para abarcar tantos países en Latinoamérica, no solo en Sudamérica. Y yo creo que está mal planteado el título de la serie, porque le ponen historia del rock en español, ¿o cuál es? Sí, algo así. Historia del rock latinoamericano. Sí, historia del rock latinoamericano. Pero, o no sé si en español, pero yo creo que... Aparte que tiene toda esa saga y ese rollo todo argentino, un poquito demasiado argentinizado, ¿no? Porque Pues, el productor y la lana. No, y bueno, también abarcan mucho México. También sí, a México lo tocan demasiado. O sea, si tú ves en orden de a quién tocan, pues primero es Argentina, luego es México, luego es Chile, Colombia. y luego se van con Colombia y tienen ahí sus Perú sale pues muy poquito, y pues hay otros países De que los nunca iPhones, salen. nada más. Y a Brasil pues como que se lo pasan por el arco del triunfo porque Brasil no habla español. Entonces aquí lo correcto hubiera sido historia del rock en español en Latinoamérica. Y entonces así a los brasileños ya los dices, no los incluimos porque ustedes no cantan en español, pero ellos son Latinoamérica. Sí. Y Brasil, perdóname, pero culturalmente Brasil es, si yo no puedo decir que es el 40% de la cultura en Latinoamérica. O sea, el 40%, O sea, es un país donde está ahí mucho de la historia. Y tiene una herencia musical que es increíblemente, por ejemplo, los norteamericanos aman. Los Rolling Stones decían, yo cuando voy a Brasil a giras quería conocer una banda que se llamaba Os Planetas, Os Mutantes, que Sí. hace poco vendimos el disco aquí, que era un sello del Waka Pop, ¿no? Una gran herencia en Brasil de la música, escritura, literatura, en fin, de todo. Sí, entonces bueno, a lo que voy es que sí le hacen falta cosas. En realidad 6 capítulos es muy poco. Sí. Creo que siempre van a quedar grupos fuera, siempre van a quedar protagonistas fuera, a veces porque se les va, a veces porque el porque no criterio, eran de la misma a veces, disquera, claro, o a eran veces porque el de- criterio responde más a grupos más populares en ciertos mercados que otros, a veces más también porque a lo mejor algunos artistas no quisieron participar. Me enteré por ahí en entrevistas que el de Babasónicos no quiso, que lo invitaron, no quiso, el cantante. Sí. A lo mejor los mismos Caifanes tampoco quisieron participar, ¿no? A lo mejor, no lo sé, a mí no me consta, pero a lo mejor también se habla de que se les invitó y no quisieron. No lo sé. Pero también ahí ya influyen, ahora sí que conflicto de intereses personales y de otras lindes. Pero creo que es un gran, o sea, dejando de lado todo eso, yo creo que siempre los documentales, nunca va a haber un documental que te convenza. Siempre vas a decir, ay, le hubiera faltado esto, ay, le hubiera faltado el otro, ay, no, nunca Siempre va a estar. hay algo que se queda Sí, fuera, sí. ¿no? Que, pues mi querido Oliver, podemos pasarnos yo creo que otra hora contigo y eres, como la verdad, como tu nombre lo dice, un libro abierto, pero me gustaría terminar este podcast con un cuestionario muy de Prost, ¿no? Te voy a hacer algunas preguntitas sencillitas y me dices brevemente qué piensas, o del concepto, o la definición, o de la idea. ¿Cuál es el principal rasgo de tu carácter? Pues que, sí, pues no, pues que soy, mi principal rasgo es que soy, pues por un lado obsesivo, soy muy obsesivo. ¿Y qué sería lo que te desagrada entonces de tu carácter? Pues sí, que quizá que a veces soy demasiado acelerado, soy un obsesivo acelerado. Me gustaría por eso necesito hacer más yoga, necesito, no sé, hacer terapias donde le baje la revolución a mí. Más ser. ¿Tienes Exacto. temores? ¿Cuál es tu gran miedo? La muerte, definitivamente, la muerte mía y la muerte de mis hijos, de mis padres, de mi pareja, la muerte de mis seres queridos. Creo que la muerte es su principal miedo. Sí. ¿Consideras que hay alguna
virtud muy sobrevalorada. ¿Cuál sería la virtud más sobrevalorada de este mundo actual? La fama. Creo que, y más en la globalización en la que vivimos, la fama en las redes sociales, el hecho de ser como aceptado socialmente. Mediante un like, ¿no? Es algo que te puede, la aceptación. Eso es la fama y el narcisismo. Creo. ¿A quién admiras? Pues bueno, yo admiro desde personajes así históricos como Gandhi, ¿no? Como Bob Marley, Joe Strummer, el mismo David Byrne, que todavía está vivo, que me cambió la vida, ¿no? Y a Chaplin, ¿no? Yo creo que personajes dentro de la cultura, bueno, admiro mucho a García Márquez, grandes escritores latinoamericanos, ¿no? Cineastas como Emir Kusturica o como, bueno, actores como Robert De Niro, como el mismo, ¿cómo se llama? Se me fue ahorita su nombre. Se me fue el nombre de este gran director el director de Taxi Driver, Scorsese. Soy fan de Scorsese. O sea, personas como ellos. David Bowie, por ejemplo. ¿Qué característica de una mujer es la que más te gusta? Yo creo que la comprensión, la dulzura y pues no sé, quizá también el sentimiento de solidaridad. ¿Cuál fue la última mentira que dijiste? Si te acuerdas. Ay, no sé. Quizá mentiras piadosas, ¿no? Como a tus hijos a lo mejor en algún momento, ¿no? No, bueno, pues no sé, o sea, a lo mejor cuando sí, alguna vez que los niños te sacan luego cosas así que no quieres decir, ¿no? Pero no recuerdo realmente. Trato de no usar las mentiras. ¿Eres feliz en este instante? Sí, soy feliz. Creo que me cuesta trabajo de repente no valorar la felicidad. O sea, de repente soy una persona me gusta también la nostalgia. Soy un tipo que me dejo envolver fácilmente por la melancolía, pero no porque sea depresivo, sino porque soy apasionado y tengo como una personalidad romántica, enamoradiza, como el Quijote. No idealista. Entonces, cuando eres idealista y entonces vives no tanto en la realidad, sino en estas cuestiones de lo que te gustaría que fuera y no lo que es, y luego te cuesta trabajo poner los pies en la tierra, cuando los pones te desilusionas y entonces por eso de repente te haces medio melancólico, ¿no? Pero entonces no, me encanta la alegría y me encanta ser feliz. Y creo que hay que aprender a verle el lado bueno a las cosas. No hay que ser pesimista. Oye, la última pregunta. Si estuvieras ahorita con los de abajo en el 2022, ¿qué música tocarían en el 2022 los de abajo? A mí me encantaría tocar con los de abajo la primera, o sea, como tocar de todo, lo que ya hicimos, las canciones que yo hice con ellos. Creo que me encantaría tocar mucho más toda la música que no tiene que ver con el ska en México, no porque no me guste Latin Ska Force y no porque no me guste el ska mexicano y no porque no me guste el ska, sino porque siento que lo llegamos a tocar muy poco en nuestra época, cuando yo estuve con ellos, y actualmente no lo tocan ni ellos, ni yo, ni nadie. Ahora en mis shows solistas estoy empezando a tocar rolas de los de abajo en mis versiones, no es este día que voy a tocar ahora en concierto en los conciertos que estoy haciendo y que vienen, pues voy a tocar varias rolas que no había tocado de ellos. Entonces, me gustaría sacar más canciones del Cybertropic Chilango Power, que fue el disco que nos encumbró en Europa, del LDA contra los lunáticos, del primer disco que se llama Los de Abajo. Me gustaría tocar más rolas de esos discos. Oye, Sí. Alguna vez escuché que aquí en México no tocaban lo mismo que tocaban en Europa. Sí, eso fue una de las Pero, causas. ¿quién lo decidía? Pues nosotros mismos éramos como medio automarginales. Nosotros mismos caíamos en ese, ya me va a regañar ahorita Guillermo, pero en ese delirio o que sería el complejo del Jamaicón Villegas, ¿no? Que dice que no está con él, Sí. pero que es que cuando sales afuera, bueno, pero a nosotros nos pasaba lo contrario. Ajá, Porque sí. al Jamaicón cuando salía se achicaba, como le dicen popularmente, se hacía chiquito, se le arrugaba, ¿no? Bueno, así decían. Pero a nosotros no.
Nosotros era lo contrario, era la inversa. Era una pinche patología muy loca. A nosotros cuando salíamos y estábamos allá con los güeros, como decía el Piporro, allá con los escandinavos, nos soltábamos la mata y tocábamos son jarocho y tocábamos hip hop con ragamuffin y con salsa y con merengue y nos valía gorro si eran negros, si eran güeros, si eran griegos, si eran turcos, si eran ingleses, italianos, franceses, si hablaban la lengua que hablaran, ahí nos valía gorro. Pero llegábamos aquí a Catepunk y se nos abría, cabrón. Y entonces como se nos abrían, decíamos, uy, nos van a bajar el hielazo. Si pone tú que aquí sí la banda de Catepunk o la banda Nahuatlaca, mexicana, de Mexicalpan de las Tunas, pues sí es más punk, la verdad, sí somos más punk, sí. Y en ese entonces, en los 90s, sí, era más de desmadre el festival. Y el público, hay que decirlo como tal, en esas épocas el público del ska era más intolerante y sí nos llegaron a aventar hielos varias veces cuando tocábamos cumbias, cuando tocábamos rolas del primer disco. Sí nos llegó a pasar en Ecatepec una vez, o no sé, fue en Ecatepec que casi nos hielaron, que casi nos aventaron cosas cuando estábamos tocando cabañas. ¿Los llegaron a bajar? No, pero tuvimos que empezar a tocar ska para que se alivianaran. O sea, sí era intolerante la banda. Entonces, no era una paranoia, no era una quijotada, no era una pinche paranoia de ver los molinos de viento, no. Sí era real. El público mexicano en esa época era muy intolerante. Ahora, pero nosotros ya teniendo el nombre que teníamos, podíamos hacerlo. Y ya podíamos de repente decir, ok, aquí no queremos tocar, aquí sí queremos tocar. Y si tocamos aquí, van escaseros, pues que escuchen Cabañas y que escuchen El Son de la Liberación y Tiempos Muertos y Señor Judas y todas las rolas que no son ska. Y de repente que te escuchen las otras también, pero pues, o si no, no vamos. O sea, era un poco defender lo que éramos, pero no pudimos. Entonces caímos en ese síndrome del jamaicón, pero a la inversa, que era que aquí nada más tocábamos 80% de ska y 20% del otro repertorio que se pudiera llamar world music o música no ska, y allá en Europa hacíamos el show completo. Para toda la banda, si quieren escuchar la mejor época de Los de Abajo y un show completo de Los de Abajo, escúchense un disco que se llama En Vivo, completamente en vivo, en español, Live and Complete, en LA, que está en todos lados. Verde, ¿no? Ese mero. Escúchense ese disco. Esos éramos Los de Abajo en nuestra mejor época. Oye, Liber, pues ya lo dijiste. Yo creo que de aquí queda mi querido Cristian tema para el próximo podcast de qué pasaba en esos 90s, ¿no? Con el ska, la intransigencia, ¿no? Y los rollos. Había una parte, pero yo creo que era normal también. O sea, es una parte también. También en tiempos políticos estaba lo de Marcos, ¿no? Estaba en el 93 sí, que pero estaba aparte todo eso. Yo creo que no es nada más del ska. O sea, no hay que satanizar al ska ni poner. No era el ska. Yo creo que es la cuestión del hoyo funky. Es el fantasma del hoyo funky. Es cuando a los que iban a tocar y abrirle al Tri en los hoyos funkis con los panchitos, pues si no tocabas el rhythm and blues de cantinero, del ADA y la chingada, pues y llegabas tocando otra onda distinta, pues te bajaban, cabrón, porque la banda quería escuchar lo que conocía y lo que era, punto. O sea, es una lógica. Ahora te puede pasar igual si vas a un lugar de cumbias y no tocas cumbias, pues te hacen lo mismo. No tiene que ver con eso, tiene que ver con una idiosincrasia. Que fue lo que le pasó un poco a los Decadentes cuando empezaron a venir, que ellos traen cumbia y de pronto como que no fueron aceptados, pero de pronto ya al siguiente Vive Latino ya eran... O sea, se puso de moda la cumbia. Ajá, eran amados. Claro, tiene que ver con las tendencias, pero yo creo que es una cuestión de idiosincrasia. Es como el puto del fútbol, que pues, te dicen puto porque hay que decirte puto, porque hay que ser rebelde, ¿no? O porque hay que sacar esa garra. No sé si me explico. Sí, claro. Oye, mi querido Liber, pues la verdad que te agradecemos, como siempre es un placer que vengas a tu casa, Factotum Records. Y dinos, ¿qué onda? ¿Qué eventos tienes próximamente? Bueno, el evento de septiembre para festejar el grito de independencia o pre-festejar, ¿no? Va a ser el 8 de septiembre en Binario 101, ahí en la colonia Roma, una colonia que me encanta. Pues bueno, pues ahí voy a tocar un concierto donde voy a llevar, tengo como varias formaciones de banda, entonces voy a llevar como una medium band, o sea, no voy a llevar a la big band, porque cuando llevo big band llevo tuba, como este lugar es un poco más chiquito, más íntimo, voy a llevar a 7 músicos, que es como la big band, voy a llevar como entre 4 y 5, pero vamos a hacer una velada muy íntima, donde van a poder escuchar gran parte de mi repertorio como solista y una que otra de Los de Abajo que estoy empezando a tocar de Latin Ska Force. Ah, qué chido. Porque eso pregunta también la banda, si ibas a
incluir unas rolitas de Sí, los sí, de abajo. yo quiero también ir tocando más de los de abajo, poco a poco. Lo que pasa es que también aclaro, como que creo que mi proyecto solista siempre lo he diferenciado mucho de los de abajo. Entonces, como que al final, no es que no pueda tocar las rolas de los de abajo, porque además de todos los discos que yo grabé con los de abajo, que fueron 6, 5 en estudio y 1 en vivo, pues prácticamente mucho de ese material era mío. Yo lo escribí junto con el tecladista y con otros músicos, pero yo soy parte de esa autoría, eran canciones mías. Entonces, en realidad, de repente digo, bueno, ¿por qué no tocar mis canciones? Finalmente son mías, ¿no? Pero quiero que tengan que ver con el concepto que traigo ahorita, no meterlas por meterlas. Y bueno, y Punto de Partida está muy fresco, ¿no? Tu último álbum. Exactamente, ahí voy a presentar Punto de Partida en binario. Entonces, oye, me decías que tenías un nuevo músico, un checo, sí, ¿no? Sí. No, es un violinista de Canadá, se llama Jonathan Lewis. Voy a ir con él, con Mau Moreno, que toca la batería, con Dani Rosas, que es un gran bajista, y con Abraham Cuevas, que toca el acordeón. Voy a estar con ellos, pero este músico toca el bouzouki, que es la mandolina griega, y toca el violín, y toca bestial. Y además es un canadiense que ama la música griega y es especialista en música griega, y bueno, pues es como un canadiense griego, adoptado por Grecia, viviendo en México. Pues suena que va a estar de poca, ¿no? Sí. No lo podemos perder. ¿Y quién te va a abrir? ¿Va a haber un artista invitado? Va a abrir un cantautor chihuahuense que se llama Don Nadie. No lo conozco personalmente, pero sé que es una persona súper talentosa y que bueno, anda también moviéndose mucho, y entonces vamos a hacer una buena dupla. ¿Sí? Qué padre. Pues mi querido Oliver, ¿por qué no te despides de tus fanáticos y no fanáticos y de toda la banda que la verdad te escucha siempre y que quiere saber qué está pasando en la mente de Oliver Terán? Pues bueno, pues escuchen estos podcasts. Para mí venir aquí a Factotum, pues es un agasajo, es sentirme en casa, es entre viniles, buenas pláticas, ¿no? En una gran colonia como es La Balbuena, ¿no? Con la cual le tengo mucho cariño por haber sido también la colonia donde creció mi madre, creció en la Narvarte y aquí también, pero aquí terminó, digamos que pasó su adolescencia, ¿no? Y yo llegué también de bebé aquí, un rato estuve aquí con mi abuela, vivía aquí muy cerca. Entonces, bueno, pues es sentirse en casa. Entonces, bueno, pues más bien los invito a que escuchen mi discografía con los de abajo, como solista, y que sigan shows y que apoyen los viniles y apoyen estos podcasts, que los difundan y pues que apoyen la independencia. Gracias, mi querido Oliver. Mi querido Cristian, unas palabras de despedirte. Nada, agradecer que vino Oliver y que escuchen viniles. Gracias, mi querido Nani Recamier en la producción. Su amigo Memo Herrera, los invito para que no se pierdan el jueves 8 de septiembre, Binario 101, artista invitado Don Nadie. La tocada va a ser muy, muy padre, se la recomiendo mucho, muy íntima. Va a haber un meet and greet por ahí de las 8:30 de la noche. Van a poderse tomar hasta una chelita con Liber, la foto. Se va a regalar un póster autografiado de Liber a los que tengan su boleto del meet and greet. Y la verdad es muy accesible, 150 pesos es algo muy económico para ver este gran artista mexicano. Se trató de cobrarte poco dinero o muy accesible para que la banda pudiera ir. Y va a tocar Don Nadie, va a estar él y nos la vamos a pasar muy chido este 8 de septiembre en Binario 101. Pues nos despedimos de ustedes. Recuerden que en Factotum Records es el lugar donde encuentran el soundtrack de su vida. Chao. Esta vez quiero cantarte tequila.